¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenidos en realidad a una conferencia más sobre el curso de Broker Internacional. En esta oportunidad hablaré sobre los tres simples pasos para poder ser un broker internacional hoy en día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto. Mi nombre es Joseph Navarro y bueno, eh, parte de la experiencia que puedo compartir con ustedes. Hoy en día cuento con más de casi 12 años de experiencia laboral. Sin embargo, de todo ese tiempo que he venido trabajando, 8 años le he dedicado al tema de la agroexportación. Me he venido desempeñando como comercial en empresas, o he tenido, mejor dicho, la oportunidad de trabajar en empresas muy grandes, tales como Damper y Camposol, que son empresas, digamos, que son las más grandes del agro hoy en día acá en el Perú, ¿no? Manejando cartera de clientes con un total de facturación de aproximadamente 35 millones de dólares en el caso de Camposol y en el caso de Damper 14 millones. Hoy en día me desempeño como gerente comercial en otra agroindustrial dedicada a la exportación también, ¿no? Que es Andes Alimentos y Bebidas, y tengo a cargo las áreas de ventas y marketing. Hoy en día actualmente nosotros exportamos a más de 30 países y bueno, lidiamos y es parte de nuestro trabajo también el conversar mucho con brokers internacionales, ¿no? Para poder a veces llegar a algunas cuentas que nosotros no hemos podido poder llegar, no hemos tenido acceso. Bueno, comencemos. Parte del objetivo de esta conferencia en realidad es adquirir principalmente conocimientos básicos para poder realizar la labor de broker internacional de forma correcta, ¿no? Asimismo, es comprender el correcto funcionamiento de las operaciones internacionales con el apoyo de herramientas de inteligencia comercial que existen en el sector, en cualquier sector, yo le he puesto agrícola en este caso, pero en realidad es cualquier sector, para la comercialización de algún producto en el extranjero. Asimismo, vamos a detallar o parte de lo que queremos que ustedes conozcan, o lo que quiero que ustedes conozcan es conocer y realizar un adecuado cierre de ventas y un seguimiento a postventa, que es en realidad la parte importante de toda operación internacional. En lo que va de lo que es, digamos que este coaching, quisiera que tomen en cuenta algo muy importante. Para poder llegar a ser un broker internacional, hay, personalmente creo yo, tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Número uno es definir el sector o el segmento en el que queremos participar, ya sea agro, y dentro del agro, pues ya sea verduras, frutas, textiles, minería, cualquier tipo de producto que iría pesca, cualquier tipo de producto que nosotros podamos tener, dependiendo pues del conocimiento que uno pueda tener, del afinamiento que pueda tener con algún producto en particular o algo que a ustedes les guste en realidad. Creo que es el punto de partida, definir dónde ustedes van a operar o quieren operar como brokers internacionales. Número dos, el factor del idioma. Si nosotros queremos entrar en este mundo de lo que es el brokeraje o una negociación internacional, debemos tomar en cuenta la premisa del idioma. Lo mínimo en realidad que debemos tomar en cuenta es como básico un inglés avanzado, ¿no? Para poder comunicarnos ya sea con el cliente y también poder entender las instrucciones que podamos recibir de parte de ellos y esas transmitirlas a nuestro proveedor. Eh, y, y el punto número tres es el tema de los conocimientos. ¿Por qué enfatizo el tema de los conocimientos? Porque hay cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, como lo son, el primero yo que les puedo comentar es los conceptos teóricos y los conceptos técnicos. Para poder ser un broker internacional, nosotros debemos de manejar al derecho y al revés, por ejemplo, el tema de Incoterms, las condiciones de pago, por ejemplo, saber perfectamente qué es un arancel, eh, cómo está regido, por ejemplo, el tema de las partidas arancelarias, por ejemplo, fechas de embarque, trámites que uno tiene que hacer, por ejemplo, frente a las navieras. Todo eso forman parte de conceptos que nosotros debemos de conocer previo a
poder ingresar en este mundo del broker internacional. Luego están los conceptos técnicos del producto. En realidad, creo yo que si uno ya es productor, ejemplo, de mango, pues obvio que vas a conocer tu producto. Pero mientras más uno conozca de la cadena, por ejemplo, de operatividad o la cadena de producción de un producto que quiere comercializar, pues va a ser su herramienta y va a formar parte de su speech y fortaleza para poderse comunicar con el cliente. Luego está la segunda parte de lo que es la lista de compradores y la lista de proveedores. La lista de compradores tiene que ser una lista de compradores confirmada. ¿Qué quiero decir que sea una lista de compradores confirmada? Quiere decir, hoy en día existen miles de empresas que se dedican a la importación y a la comercialización de X productos. Sin embargo, en muchas oportunidades pueden o existe un riesgo de que la empresa o que ustedes mismos puedan caer en un impago. Si caen en un impago, no hay forma de que ustedes puedan recibir el dinero de la operación que están haciendo. Por ello es que yo enfatizo en obtener o tener en cuenta, o de nada sirve que ustedes cuenten con una lista de compradores si no es una lista de compradores verificada. Posterior a ello voy a explicar cómo es que logramos, porque hay mecanismos de cobertura, mecanismos que nos permiten mitigar el riesgo frente a una operación internacional. Posterior a ello tenemos también la lista de proveedores. La lista de proveedores en realidad es mucho más sencilla de poder manejar, porque uno mismo, creo yo, si quiere entrar en este negocio y automáticamente pues baja la data de, no sé, de Albanet y tiene la lista, por ejemplo, no sé, de espárragos. Los principales productores de espárragos, puede ir a visitar las plantas, puedes llamar, puedes tener una reunión con ellos. Es mucho más sencillo el poder verificar la lista de proveedores acá hoy en día. Sin embargo, el punto clave hoy en día es la lista de compradores y es ustedes donde deben de enfatizar mucho su trabajo, porque en realidad el poder conectar un cliente en el extranjero versus un exportador es parte de la función del broker internacional. Luego está el tema del speech, el manejo de objeciones. Un comprador en realidad conoce bastante su producto. Es muy difícil que tú le enseñes algo a un comprador que ya lleva tiempo en el mercado. Sin embargo, siempre es bueno manejar el tema de objeciones para poder convencer al cliente y de esta manera lograr un contrato de compra-venta. Asimismo, tienes un contrato también de intermediación frente al exportador y posterior a ello realizar un seguimiento post-venta de lo que ustedes están cerrando. Bueno, como les comentaba, en realidad para el tema de definición de sector o segmento en el cual uno piensa participar, se basa tomando en cuenta pues la empatía, los gustos, los conocimientos del sector que pueda tener cada uno de ustedes. Eso ya va a depender de ustedes, nadie va a obligarlos en realidad a definir en qué sector ustedes se van a o quieren participar. Puede ser agro, puede ser textiles, puede ser granos andinos, puede ser cualquier sector en el que ustedes se sientan a gusto en trabajar. En realidad, el mecanismo que vamos a aprender el día de hoy es para trabajarlo para cualquier sector, no es para un sector en específico. Van a ver si casos prácticos, pero ustedes lo pueden replicar en cualquier otro sector sin ningún inconveniente. Bueno, el tema del idioma, les había comentado a grosso modo el por qué en realidad es necesario el conocer o tener como principio base al menos un inglés avanzado, porque parte de lo que son las funciones del broker es, por ejemplo, es generar la cartera de clientes. Y para poder generarla en una cartera de clientes, uno tiene que realizar llamadas telefónicas, emails, informaciones técnicas en inglés, conversar con el cliente en inglés, manejar un speech en el cual el cliente te pueda entender claro y de esta manera convencerlo, pero la única forma de hacerlo es hablando al menos en inglés, que es uno de los idiomas, digamos, por así decirlo, universales. A no ser que, pues, que llames a un cliente en particular, no sé, en Brasil, que de repente te puedan entender o tú sepas portugués y puedas conversar tranquilo, o en Canadá, que manejan el inglés y el francés, y así en otros países, ¿no? Otra función del broker es ser el nexo entre el exportador y el importador.
Y bueno, ya les había comentado que lo otro es realizar el seguimiento de la postventa, ¿no? Bueno, continuemos. Con respecto al tema de los conceptos básicos que ya que les estaba comentando y la importancia de un broker internacional. ¿Qué es en realidad un broker internacional? ¿Qué significa ser un broker internacional? En realidad es ser un vendedor de la empresa sin que forme parte uno de la empresa a la que va a trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque es el punto intermediario entre el exportador y el importador. El importador viene a ser nuestro cliente potencial, ¿no? En realidad es quien nos va a comprar la mercadería y el exportador vendría a ser nuestro proveedor. ¿Qué significa ser un broker internacional? Significa ser un vendedor freelance, por así decirlo, un vendedor independiente que trabaja por medio o a través de comisiones, ¿no? Eh, ¿Qué es un representante comercial? En realidad, y es ahí que quisiera que ustedes también tengan en cuenta y encuentren la diferencia. Un representante comercial suele ser un intermediario entre el fabricante externo y el distribuidor nacional. Solo se dedica a ponerse en contacto y firmar acuerdos por cuenta del fabricante. Ya de por sí ahí estamos viendo que ya el representante comercial defiende los intereses legales del fabricante, es su representante, por así decirlo. Dice, suele trabajar a comisión y ser también representante legal del fabricante en el país, con poderes notariales para poder cerrar acuerdos en su nombre, lo cual no hace un broker comercial. Un broker comercial es un nexo entre ambas empresas, entre el importador y el exportador, nada más. El riesgo en el cual trabaja, por ejemplo, el broker internacional es ínfimo, porque el riesgo lo toma muchas veces o en su mayoría el exportador para poder llegar al importador. Nosotros somos el nexo como broker internacional que conectan ambas empresas. En el tema del precio, bueno, el precio es el único que puede generar ganancias o que produce ganancias. Asimismo, debe determinarse considerando los demás componentes de la mezcla, ya sea pues el tema del análisis de mercado, el análisis de la competencia, el costo del producto. Asimismo, es el medio de comunicación con el comprador y siempre es considerable que el precio nunca es estático, ¿no? El precio, asimismo, es el referente para poder definir la comisión que uno percibirá como broker internacional. ¿Por qué lo digo esto? Porque existen tipos de comisiones que ustedes deben de tomar en cuenta si quieren entrar en este tipo de, en este tipo de negocios, ¿no? Eh, Principalmente yo puedo denotar tres tipos de comisiones que hoy en día con los que trabajo actualmente con algunos brokers que tengo. Por ejemplo, un tipo de comisión que podemos denotar es el valor, el valor porcentual del total facturado. Otro es el monto determinado por cajas o unidades vendidas y otro es a través de un overprice, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, sobre el primer punto, si hablamos de un valor porcentual, por ejemplo, estamos hablando de ya sea un 2, un 1%, un 3, un 4, un 5, el número que ustedes crean, bueno, no conveniente, sino razonable al negocio en el cual ustedes acuerden y sea aceptado por el exportador. Recuerden que el exportador es quien o el productor es quien en realidad va a hacer su pedido, es su proveedor, por así decirlo. Sin embargo, es quien a ustedes les va a pagar, porque el contrato se cierra entre el exportador y el importador. Para ello existen medidas de seguridad para que entre ese interín el broker no quede en el aire y no lo dejen, digamos, eh, no lo dejen de lado, por así decirlo, ¿no? Luego está el monto determinado, que es, por ejemplo, 40 centavos por caja o por unidad vendida. Y por último es un overprice. Si tú le colocas, por ejemplo, que la caja vale $15
al broker, el broker te dice, perfecto, ok, vamos a venderlo, el contrato se cierra en 16, pero yo voy a generar $1 por caja adicional al precio vendido por el producto, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de comisiones que uno puede denotar con el exportador, y ojo, esto es con el exportador únicamente o con su proveedor local, para poder determinar cuál sería el tipo de comisiones que ustedes percibirían eh, por cada venta realizada. Y esto yo les aconsejo que vaya siempre en un documento, no solamente en un comunicado. Y eso lo vamos a ver luego. Parte de otros los conocimientos que ustedes deben de saber es la partida arancelaria, es el punto base de partida para poder hacer un análisis. ¿Por qué ustedes como brokers internacionales o como personas que están queriendo ser un broker internacional necesitan o conocen o tienen que tener en consideración la partida arancelaria? Porque la partida arancelaria nos permite a nosotros ser el nexo entre la información que puede estar en la red o a través de fuentes de información o herramientas de información de inteligencia comercial que nos van a permitir a nosotros poder hacer un análisis y encontrar nichos de mercado en los cuales puedan ustedes encontrar clientes que puedan pagar un buen precio, que puedan manejar volumen, que puedan encontrar incluso donde puedan tener menos competencia, donde incluso ustedes puedan realizar un análisis, por ejemplo, también de exportadores. Todo eso nos permite la partida arancelaria. ¿Por qué? Porque, repito, es el punto base que toma cualquier herramienta de inteligencia comercial. Por eso hago énfasis en el tema de partida arancelaria, porque es básico que ustedes conozcan la partida arancelaria del producto que ustedes piensan comercializar. ¿Dónde uno puede buscar sus partidas arancelarias del producto? Por ejemplo, de cualquier, no sé, textil o pescado o producto que ustedes piensen comercializar, lo pueden encontrar en Sunat o en CISEX, cualquiera de las dos páginas, ¿no? Ahí tienen un ejemplo del portal de CISEX, donde efectivamente ustedes pueden buscar la partida arancelaria y también donde lo pueden buscar por nombre o donde también ustedes pueden descargar un archivo, que es el archivo que se actualiza cada 5 años, que es el listado de todas las partidas arancelarias que tiene hoy en día ¿cómo están? Buenas noches. Que tiene hoy en día el Perú, no solamente el Perú, sino de manera internacional me refiero, pero se van actualizando cada 5 años. Otro punto de partida que ustedes deben de conocer es el tema de Incoterms. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a hablar con un cliente, el cliente a sí mismo va a pedirles, por ejemplo, oye, necesito tal producto, pero lo necesito CIF Nueva York. ¿Qué CIF? Necesito tal producto, pero véndemelo FOB Callao. O lo necesito, ¿sabes qué? Véndemelo DDP, no sé, DDP Orlando. O véndemelo CFR Los Ángeles. Para poderle darle una respuesta al cliente, nosotros necesitamos necesariamente o por obligación conocer al TG y al derecho qué son los Incoterms. Los Incoterms en realidad hoy en día es un conjunto de reglas para la interpretación de términos comerciales en un contrato de venta. Es donde uno va a definir en realidad hasta dónde acaba la responsabilidad del exportador y dónde comienza la responsabilidad del importador. Principalmente para ello sirven los Incoterms. Y además, claro está, para prevenir malos entendidos entre el comprador y el vendedor. Recuerden que uno como broker internacional se va a encontrar en el medio. Sin embargo, la función del broker internacional, o la principal función, es que no existe un teléfono malogrado, de que la comunicación sea fluida y de que el contrato sí o sí se cumpla en los términos acordados. Dentro de los Incoterms, la última versión fue la penúltima versión fue la 2000. Hoy en día contamos con la de 2010, que tiene 11 Incoterms y que están detallados, como lo pueden ver ustedes, en la lista. Sin embargo, la finalidad, como les había comentado, es determinar el punto exacto de transferencia de riesgo y la responsabilidad del cuidado de la mercancía entre el vendedor. Aquí están relacionados todos los Incoterms
con hasta dónde paga, por ejemplo, el tema de los costos, hasta dónde es el riesgo y hasta dónde es el tema del seguro, que es importante. Hoy en día, por ejemplo, en el tema de exportaciones, digamos que los mayores o los Incoterms más usados son FOB, CFR y CIF. Son los Incoterms que más usamos para para el caso de embarques marítimos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok. Otro punto importante que ustedes necesitan saber es el tema del arancel. ¿Por qué? Porque si piensan comercializar un producto es importante, por ejemplo, que ustedes también conozcan si este producto lleva un arancel al momento de importarlo por parte del cliente. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, si el cliente les pide, necesito la mercadería DDP, por ejemplo, Valencia? Bueno, son los más usados por el hecho de que en el caso de FOB, la responsabilidad del exportador acaba una vez que la mercadería está en la borda del buque. Luego pasa a ser parte de la responsabilidad del importador el poder contratar, por ejemplo, el flete marítimo, la internación del producto, la llegada y los costos de nacionalización de la mercadería. Por eso es que en realidad el FB es uno de los más comunes. Sin embargo, en el caso de CFR es lo mismo que es el FOB, a eso le sumas nada más el costo del flete marítimo. Y en el caso de CIF es sumarle el FOB más el flete más el seguro. Y es importante que ustedes consideren esto, porque en muchas ocasiones el cliente les puede pedir que el producto necesita que sea cotizado o que se lo entreguen ya puesto allá en destino. Y para ello ustedes también tienen que brindar toda esa información a su proveedor para que él pueda realizar un correcto costeo. De lo contrario, muchas veces por estos malos entendidos o por esta de repente falta de comunicación entre el broker y el exportador, puede que se genere una no conformidad en el acuerdo comercial, puede implicar que la venta se caiga o simplemente puede indicar que a ustedes les dejen de pagar porque la pérdida puede ser tan alta que, que simplemente el exportador podría tener el derecho de decirle, ¿sabes qué? No les pago la comisión pactada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no sé, por ejemplo, supongamos, el cliente les pide un contenedor de alcachofas y necesita que sea colocado en España, pero la alcachofa tiene un arancel para poder ingresar a España, pongámosle un ejemplo, del 5%, y ustedes que ese 5% sea su comisión que hayan pactado con el exportador. ¿Qué es lo qué es lo que pasaría? Si ustedes no le brindan esa información no se la transmiten de forma correcta al exportador y al final ustedes entregan la mercadería puesta en destino o puesta allá, el, quien va a tener que asumir igual la operación va a ser el exportador porque a ellos le van a pagar. Sin embargo, ustedes tranquilamente les pueden no pagar la comisión porque es una omisión del broker. Son casos que se pueden dar, son casos que pueden pasar, sin embargo, yo les recomiendo que ustedes sean muy cuidadosos, que cuando, por ejemplo, conversen con sus clientes, es más, después de esta primera clase, lo primero que pueden hacer es en realidad es practicar las llamadas, no pierden nada, llamar e intentar ver qué opciones hay con algún cliente potencial, no quita el mérito en realidad de lo que ustedes estén aprendiendo o recién quieran hacer, quieran participar como broker internacional. Al contrario, los va a fortalecer porque eso les va a permitir a ustedes poder tener un mejor speech, poder tener una mejor afluencia en el tema del lenguaje. Y sin embargo, eso también a ustedes les va a permitir armar conforme, por ejemplo, un cliente vaya dándoles objeciones sobre algún caso, poder tener un mayor sustento y así ir preparándose poco a poco, ¿no? ¿Dónde puedo buscar los aranceles de mi producto? Los aranceles, bueno, los pueden buscar en SUNAT. Hay una parte en aduanas donde están determinados, por ejemplo, los aranceles
determinado de los que pueden tener Perú hacia cualquier destino en particular. Es un tema que ustedes les recomiendo, que igual no es tan importante que lo sepan sí o sí para poder iniciar esta travesía como broker internacional, pero sí necesitan conocer algo. Más aún, si ustedes ya tienen determinado un sector, dentro de ese sector un producto en específico, pues yo les recomiendo que de todas maneras le den una ojeada o le den una leída, ¿no? Información hay, información tiene hay mucha información en realidad en la red. Sin embargo, y es libre, no tiene ningún costo. Yo les recomiendo que igual verifiquen y chequeen eso. Ya, perfecto, listo. Bueno, solamente para poderle responder un poco de lo que me han estado preguntando. Los aranceles, ojo, estamos hablando que el arancel es el impuesto que una mercadería paga para poder ingresar a un país. Si me estás hablando de los aranceles de Perú, ¿eso qué quiere decir? Que me estarías hablando en el supuesto de que tú estarías importando un producto para que tú me hables de aranceles de Perú. Lo que tú tendrías que hablar o que considerar en el tema de aranceles serían, si yo quiero, por ejemplo, comercializar pimientos o mangos y quiero exportarlo a un país determinado, debería saber si en ese país en particular, por ejemplo, ya sea Estados Unidos, Reino Unido, España o Francia, existe arancel para ese producto. O sea, es a la inversa. Cuando hablamos en el tema, si decimos nosotros, si empezamos a hablar cuáles son los aranceles, por ejemplo, los aranceles de Perú, estamos hablando en el caso, por ejemplo, de que si nosotros estuviéramos importando, pero cuáles serían los aranceles de la mercadería que nosotros pensamos exportar a un mercado destino, perfecto, tienen que averiguarlo en las rutas que les acabo de dar, ya sea a través de CISEX o a través de aduanas. En este caso es una, perdón, aduaneta. En el caso de la partida arancelaria te explico, en realidad la partida arancelaria es única, o sea, los 6 primeros dígitos se trabaja de manera universal y cuatro o los 4 últimos dígitos van cambiando dependiendo de la región o de país, pero tienes la base de los 6 que con ellos, los 6, 8 primeros dígitos con los cuales tú puedes empezar a realizar la investigación a través de las herramientas de inteligencia comercial. Los brokers internacionales, hay otra consulta, los brokers internacionales pueden vender primas de seguro. Eh, ¿A qué te refieres con eso? Porque existen hoy en día entidades que te permiten, o empresas que te permiten mitigar el riesgo. Eh, ejemplo, para, para alguien que desea exportar y de repente no conoce muy bien al cliente o no ha realizado un debido seguimiento o no ha realizado, por ejemplo, un reporte financiero de ese cliente, no lo conoce, es la primera operación que va a realizar y el exportador tiene dudas. Para ello se puede contratar un seguro, es decir, frente a la posibilidad de un impago. Para ello existen 2 empresas hoy en día que te permiten contratar ese tipo de seguro, que se llama un seguro de cobertura frente a impago, y son las empresas que son Coface y Secrex. Mira, muchos exportadores no conocen de repente este tema, pero existen estas 2 empresas que te permiten a ti mitigar el riesgo. Sin embargo, estas empresas te van a cobrar un porcentaje, van a cobrarte un porcentaje de tu facturación. Puede ser el 2, el 3, el 4%, y claro está, te dan un tope, una línea de crédito. Tú les das toda la información de tu cliente y ellos dicen, perfecto, yo después de haber evaluado al cliente, solamente te puedo asegurar tanto importe. Ok, si ya sea 50.000, 60.000, 30.000 dólares, lo que fuese. Si tú logras cerrar un contrato de venta menor a ese monto que la empresa te puede brindar, perfecto, entra dentro del paquete y está coberturado frente a la posibilidad de un impago por parte de tu cliente si no lo conoces, ¿no?
¿Alguna otra duda? No, en la página de SUNAT vas a poder encontrar los aranceles, por ejemplo, que tiene Perú con alguna región, ya sea, por ejemplo, Estados Unidos, puedes tener la Comunidad Europea, en España, de acuerdo a los TLCs que tienen, que tiene Perú con otros países. Lo podría hacer, en realidad. Puede, o sea, como te repito, el broker internacional tiene diversas, es un producto más el que podrías vender, ¿no? Es como puedes cotizar un seguro. El tema es que si tú cotizas ese seguro, quiero que tomes en consideración un punto muy, muy importante, o de repente, no sé si, no sé de qué manera lo habrá explicado por en Perú, pero si uno se, es como que si tú estuvieras en medio de la operación y digas, si yo te, como broker internacional, a mí me gustaría cotizarte un seguro. Perfecto, tú le vas a cobrar el 3 el 4 por 5 o el 3 4 5% al exportador, pero tú te haces cargo, tú corres todo el riesgo del 100% de la operación. ¿Qué pasa si el cliente no paga? Lo que va a hacer el exportador es cobrarte, activar su prima de seguro que prácticamente tú le estás vendiendo, por así decirlo. ¿Y qué pasaría en caso de eso? O sea, te tendrías que pagar todo el valor de la factura, dependiendo de lo que cierres. Eh, los brokers internacionales cobran una comisión. Esto lo expliqué al inicio. Las comisiones son, son variables, nunca son fijas para empezar, número uno, y las comisiones pueden ser un valor porcentual, un valor monetario o puede ser un overprice. Cualquiera de las tres variables que puedes usar. Ahora, el porcentaje lo delimitas tú en un acuerdo con el exportador, no con el importador, con tu proveedor local, porque es quien va a producir y es quien toma el riesgo de la operación. Ojo, vuelvo a recalcar, el broker internacional, el riesgo es mínimo en este tipo de operaciones. Los brokers internacionales, sí, efectivamente, pueden trabajar como personas naturales. Lo único que necesitas nada más es que puedas tener tu número, emitir un recibo por honorario, por último, a la empresa, ¿no? Una vez que tú, por ejemplo, determinas qué porcentaje tú has establecido con el exportador y en base a ello una vez que la venta está cerrada y el cliente pague, el exportador tiene que pagarte. Para ello va a necesitar algún documento de sustento, ya sea factura o recibo por honorarios. Lo puedes hacer como persona natural, no hay ningún problema, no tiene ningún inconveniente. ¿Puedo seguir? ¿O tienen alguna otra duda? Bueno, la lista de compradores y de vendedores. A ver, chicos, tomen en consideración que hasta acá lo único que hemos visto son conocimientos básicos, conocimientos, parte teórica que ustedes deben de conocer para poder involucrarse como un broker internacional. Es necesario que sí o sí conozcan todo lo que les he comentado. En realidad, una hora me queda demasiado corta para poderlo comentar, solamente se los menciono a grosso modo. Sin embargo, es importante que ustedes tengan este conocimiento previo, número uno, de la operación en sí internacional, de todos los puntos o las cosas que ustedes necesitan saber que involucran en el tema de la operatividad internacional. Y número dos es el tema técnico del producto, que es básico para que ustedes necesitan saber para poder alzar el teléfono y contactar a un cliente internacional. Pasamos al siguiente plano, que es la lista de compradores y de vendedores. Para poder obtener nosotros una lista de compradores y vendedores verificada, porque lo más importante es tener esta información, pero que sea verificada, de nada nos sirve contactar con un con un posible cliente que al final no nos pague o termine más en problemas
que en una posible venta o un posible ingreso adicional para cada uno de ustedes, ¿no? Para ello, como les comenté, la base de todo esto son las herramientas de inteligencia comercial. Ahora, es acá donde en realidad creo yo el broker es donde tiene que invertir. Yo lo veo así, tiene que invertir tiempo, tiene que invertir algo de dinero, porque no todo es gratis en realidad, para poder tener este tipo de información. La información, ¿qué es una herramienta en realidad de inteligencia comercial? Son plataformas digitales diseñadas para explorar distintas variables de elementos de una exportación, ya sea el producto, ya sea el mercado o ya sea la empresa. Nosotros en el tema de herramientas de inteligencia comercial contamos, por ejemplo, con herramientas nacionales y con herramientas internacionales. En las herramientas nacionales contamos con dos variables, unas que son de libre pago y las otras que cuestan, que uno tiene que pagar. Sin embargo, mi recomendación es, si ustedes piensan ingresar de manera seria en este negocio, o piensan en realidad realizar un trabajo serio como broker internacional, vayan por las herramientas de pago, las herramientas como ADEX Data Trade o Veritrade. Personalmente les recomiendo Veritrade. ¿Por qué? Porque es la única herramienta nacional pagada, claro está, que te brinda siempre y cuando, ojo, siempre y cuando lo declare el exportador, los nombres de los importadores, los nombres de los compradores. Es hoy en día la única herramienta, bueno, hay otras más, pero como Import Genius o Veritrade, pero fijémonos en una, tomemos como base Veritrade, que es una de las pocas herramientas que te va a permitir a ti, siempre y cuando lo declare el exportador, los nombres de los compradores. O sea, ¿qué quiere decir? Que a ustedes les va a ahorrar bastante trabajo el empezar a buscar, porque este es un trabajo de hormiga. El ser broker no es solamente en realidad encontrar un cliente, es encontrar el cliente, ver efectivamente que compra, ver efectivamente que es una empresa estable, ver efectivamente que no tiene problemas de pago, y parte de ello te ayuda bastante la información que te pueda arrojar Veritrade, ¿no? Bueno, como les comentaba, tenemos herramientas de inteligencia comercial nacionales que son libres de pago y otras que son pagadas. Dentro de las que son libres de pago tenemos a Sunat, tenemos a CISEX, y dentro de las que son libres o las que son, perdón, pagadas, tenemos a Data Trade y Veritrade. Y en el tema internacional, bueno, de todo el rango que ustedes pueden ver, yo recomiendo en realidad Trade Map, que es una excelente herramienta, pero para ver un tema más que todo de análisis de mercado, tendencias y cómo viene, por ejemplo, un determinado producto. Bueno, aquí están, ustedes los van a poder igual descargar, me parece, lo pueden ver online, las rutas para que ustedes puedan visualizar de dónde pueden jalar la información en el caso de CISEX, y en el caso, por ejemplo, bueno, esta es una información que te arroja de acuerdo a la plataforma de CISEX, que es la de ProPerú, pero es información muy básica, es información que te brinda, por ejemplo, el ranking de un determinado producto, pero en los países. Eso no nos va a decir nada. Sí, nos puede decir, por ejemplo, qué países son los que compran más un determinado producto, pero no te va a ayudar a apuntar, ok, perfecto, ya llegué al país, ya sé cuál es la tendencia, ya sé, por ejemplo, no sé, que Canadá Canadá es el principal importador de un producto determinado que hace Perú. Perfecto, pero ¿cómo llegas al comprador? Que es lo más difícil. Luego tienes SUNAT. En el caso de SUNAT entras a operatividad aduanera y también vas a poder determinar acá a través de, perdón, acá dice el tema de la selección de partida, por partida, vas a poder determinar de acuerdo colocando, claro está, la partida arancelaria, y en el caso de CISEX también se coloca la partida arancelaria, y en todas las herramientas de inteligencia comercial el punto de partida es la partida arancelaria. Por eso les comentaba desde el inicio de la conferencia que ustedes necesitan conocer la partida arancelaria del producto que ustedes piensan comercializar o quieren comercializar. Bueno, y más o menos acá les expongo un paso a paso de cómo obtener la información de Aduanet, que es una app. Es un poco tedioso,
y una vez que tienes la base de datos, te va a permitir pues determinar quiénes son los principales exportadores de un producto determinado, cuánto ha sido su valor en cantidades, cuál ha sido su valor en FOB, y con una simple división pueden obtener un precio promedio de cada operación que se haya realizado. Sin embargo, vuelvo a repetir, no tienen ningún tipo de lista de compradores, no van a poder determinar, solamente van a poder dar una visión general de cómo viene el producto en sí por cada país y por empresa, nada más. En el caso de TradeMap es un tema de, creo yo, más tema de tendencia de productos, donde te permite, por ejemplo, de un determinado producto, verlo, por ejemplo, a través de país, de forma general, cómo viene, por ejemplo, la producción de la palta alrededor del mundo, quiénes son los principales exportadores por país, ojo, y quiénes son los principales importadores por país. Te da una tendencia, te da una información bastante, creo yo, bastante útil para que te permita ir apuntando tus dardos y más o menos sepas a dónde tú deberías iniciar, por dónde tú deberías iniciar tu búsqueda. Y en el caso, por ejemplo, de las bases de datos de inteligencia comercial, como les comentaba, pagadas, tenemos el ADEX Data Trade y tenemos el Veritrade, ¿no? En el caso de Veritrade, sí, hay una diferencia de costos. Me parece que Veritrade es la herramienta de inteligencia comercial más cara que ADEX Data Trade. Y acá les pongo un plan referencial, ¿no? Van, por ejemplo, desde $470 hasta casi $1000 anuales. O sea, es una inversión que fluctúa entre 500 a $900 por año para poder contar con esta herramienta. Ahora, ¿qué nos brinda esta herramienta? Y se los voy a mostrar. Me permiten un minuto que quiero compartir mi pantalla para poder mostrarles qué información les arroja el Veritrade, porque eso lo tengo en un Excel en realidad. Denme un minuto, por favor. Ya está, disculpen. Lo que les arroja el Veritrade en realidad es esto. Es lo que les comentaba. Y es lo más importante, creo yo, para ustedes. Es el exportador por cada operación, por cada contenedor exportado, más el nombre del comprador. Ojo, y vuelvo a repetir, esto es muy importante. El exportador no se encuentra en la obligación de declarar quién es su cliente. Sin embargo, hay algunos casos, como estos que ustedes pueden ver, que lo declaran. Y esto es una información muy rica para un broker internacional, porque pueden determinar con quiénes están trabajando hoy en día los exportadores peruanos. Y tranquilamente pueden presentarle, por ejemplo, pongámosle así, Export Valle Verde trabaja con este Lugeri Group. Si nosotros filtramos al Lugeri Group, ok, perfecto. Esta es una empresa que solamente trabaja con este exportador. ¿Qué pasaría si nosotros contactáramos, ejemplo, a esta empresa? Nosotros fijamos un proveedor, ya hemos tenido conversaciones previas con algún exportador o otro exportador peruano que hace espárragos verdes en conserva, porque esta es la partida de espárragos verdes en conserva, y le decimos, perfecto, hablamos con el cliente y le decimos que también nosotros podemos ofrecerle un producto muy similar, ya tenemos las cantidades que él ha ofertado, las cantidades a las cuales él ha comprado y el precio promedio al que ha comprado. Podríamos tranquilamente presentar esta cuenta a algún otro exportador y por ende generar una comisión de por medio. Pero para poder hacer esto, uno tiene que realizar una inversión en este tipo de herramientas de inteligencia comercial. Ahora, lo que he hecho con esta base de datos es armar una tabla dinámica, por ejemplo, acá, realizarlo por acá por país. Ok, he dicho, ok, vamos a ver mi espárrago verde, vamos a ver quiénes son los principales importadores, igual, que es lo que han declarado los exportadores peruanos, y tengo acá un número de empresas por país. Tranquilamente puedo hacer un de información y puedo ver quién es el importador y ver de qué manera puedo entrar yo o uno puede tomar acción como broker internacional. No es, no es tan difícil, por así decirlo. Lo complicado es efectivamente determinar si esa cuenta es una cuenta
por así decirlo, que no tiene problemas de pago, que ustedes tampoco no tiene, por ejemplo, no es muy exquisita en el tema de requisitos de calidad. Hay cosas que ustedes deben de evaluar, ¿no? Estudios de mercado, esos son los estudios de mercado que ustedes van a poder encontrar a través de CISEX, Procomer, ProChile, ProEcuador, sobre algunos aspectos sobre el tema de netamente riesgo país, de cómo van algunos indicadores generales por país. Eh, pero en resumen, todo este manejo de herramientas comerciales a ustedes les va a poder determinar o identificar oportunidades de negocio, que es lo rico de esto de este ámbito, ¿no? Por ejemplo, acá es un ejemplo nada más que he colocado acá sobre el tema de la exportación de agua y manto deshidratado y que acá le he puesto para Alemania porque he visto que la tendencia en los últimos 4 años ha sido incrementando, ha ido incrementando y claro, está también el tema del precio. Factores que pueden afectar, y bueno, yo creo que ya es lo último, porque creo que me he excedido un poco, pero bueno, contando con el tema de la desconexión, podemos proseguir, creo yo, un ratito más. No sé, chicos, ¿cómo van? ¿Seguimos? Ok. Otro punto importante son las condiciones de venta. ¿Por qué? Y eso es que lo que más o menos les comenté de un inicio. El objetivo hoy en día de la condición de venta es satisfacer los requerimientos del importador sin poner en riesgo las metas financieras del exportador. Factores para una negociación. Tenemos el monto, tenemos los términos de venta, tenemos las prácticas de la industria y la capacidad de financiamiento. Algo importante en el tema de las condiciones de venta es por así decirlo, es la condición de pago. Tú tienes un plazo de pago, tú tienes una forma de pago y un medio de pago. Cuando hablo de plazo, ¿a qué me refiero? Ejemplo, y es un tema que ustedes también necesitan y creo yo que debería estar dentro de los conocimientos que ustedes necesitan saber previo a entrar a este mundo de broker internacional. Se los explico acá. Tú tienes hoy en día diversas formas de pago, por así decirlo. Sin embargo, cada uno tiene sus plazos, si se acuerdan, y eso es pactado o es aceptado por ambas partes. Tú no puedes obligar a una parte que acepte algo que de repente no está dentro de sus políticas financieras. Si hablamos de mitigar totalmente o de manera cero el riesgo, siempre va a ser más fácil trabajar un pago por adelantado, como lo pueden ver, que está en la parte de abajo. Luego tienes una carta de crédito o carta de crédito confirmada, que es uno de los pagos que, por ejemplo, se usan de forma más habitual, por así decirlo, cuando el cliente no quiere pagar por adelantado. No sé si conocen, una carta de crédito es emitida por ambos, por bancos, por el banco del importador y por el banco del exportador, en el cual quienes se ponen como avales, en este caso de cualquier operación, son los bancos. En realidad, por eso es que la carta de crédito es uno de los medios de pago más usados, pero también incurren en un costo financiero para ambos, tanto para el importador como para el exportador. Luego tenemos documentos contrapago, que es el CAD, Cash Against Documents, que esto puede ser de forma directa hacia el comprado, hacia el importador o también a través de un banco, que es en realidad, por ejemplo, es uno de los métodos que nosotros o personalmente yo uso, ¿no? Para evitar el tema del cobro de la carta de crédito, porque es un poco más caro. Y luego tenemos el tema de la cuenta corriente, que es como que es por decirlo que tú le estás dando un crédito al cliente, es una transferencia bancaria en un plazo determinado que tú pactas con él, ya sea por ejemplo a 30, 40 días de fecha de BL. Cuando yo digo que es fecha de BL es la fecha del zarpe de la nave. Es un término bastante común cuando uno está hablando de plazos de pago. Siempre, o por lo general, la única manera en la cual tú puedas medir, por ejemplo, una cobranza puede ser a través de la fecha de facturación o la fecha de BL.
personalmente en realidad se trabaja más con la fecha BL. Es decir, por ejemplo, le puedes colocar al cliente, ok, yo te voy a vender tal mercadería, pero transferencia bancaria, acá están todos los datos de mi banco, perfecto, para que tú lo puedas tener, a 15 días de fecha BL, a 20 días de fecha BL, a 35 días de fecha BL. Sin embargo, eso tiene que estar respaldado y aceptado por el exportador. Ojo, ustedes están en el medio de la operación, ustedes son el broker internacional, ustedes son el nexo entre el importador y el exportador y tienen que también, en algunos casos, realizar la labor de conciliador y ver de que ambos lleguen a un punto intermedio que sea aceptado para que la operación no se caiga. Muchas veces, y ojo, muchas veces las operaciones internacionales se caen por esto, porque, por ejemplo, un comprador no suele muchas veces cambiar de su proveedor por el simple hecho de que su proveedor actual, por ejemplo, le da crédito a 30 días, a 45 días, a 60 días, y una empresa pequeña una empresa pequeña no puede, financieramente no tiene la espalda para poder aceptar ese tipo de créditos. ¿Qué quiere decir? Que si acepta, por ejemplo, 60 días o 40 días de fecha BL, a eso lo tiene que sumar los días de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener un capital aguantado como mínimo entre 70, 80 hasta 90 días. Una empresa pequeña muchas veces no puede hacer eso, no puede darse el lujo de hacer eso. Por eso es que se pueden aceptar, por ejemplo, el tema de Cash Against Documents, que es documentos contra, eh, pago contra copia de documentos, ¿no? Ya les comenté el pago por adelantado, la carta de crédito les acabo de comentar. Este es un ejemplo de carta de crédito. El tema de la carta de crédito, en realidad, como les comentaba, es uno de los documentos más usados, por así decirlo, dentro de las condiciones de pago, pero es cuando el comprador por lo general no quiere pagarte como pago por adelantado, que es donde tú mitigas cero tu riesgo, por así decirlo, y tú produces contra ya algo ya pagado, en realidad tú tienes una orden pagada, o sea, sería lo ideal, ¿no? Muchas veces en realidad no pasa eso. Es bien raro que te acepten eso. Y ojo, también mucho cuidado si te aceptan también eso, porque pueden incurrirse también en un tema, por ejemplo, de, no sé, puede ser lavado de activos o droga o algo que puedan dar alertas. En realidad ya uno con el tiempo va aprendiendo y conoce en realidad si en realidad el cliente es confiable, va a tener algún problema o hace un reporte financiero, ¿no? En la carta de crédito tienen algunas partes, ahí pueden ver, tiene la parte del detalle del importador, el exportador, el plazo de embarque, la mercadería, los documentos y cuándo se paga, ¿no? Son los principales puntos de una carta de crédito. Sin embargo, es importante que ustedes consideren algo. Si van a trabajar una carta de crédito, tienen que estar seguros de que su proveedor cuenta con un área o con una persona que sepa de este tema. Sí, literal, que sepa en realidad que haya trabajado con carta de créditos. ¿Por qué? Porque cada enmienda en una carta de crédito, una vez que ya se haya emitido, le cuesta al exportador, porque a ustedes no les va a costar, claro está, $100 por cada enmienda. Y al final es un costo que, si de repente es un tema que repercute en ustedes, es algo que también puede afectar directamente al bolsillo de cada uno, ¿no? Que el exportador se los puede descontar en sus comisiones. Es un tema que ustedes necesitan verificar. En el riesgo comercial es el grado de insolvencia o la falta de pago o demoras de un importador. Es más o menos lo que les había comentado al inicio, o que me habían preguntado. ¿Cómo yo verifico efectivamente que este comprador es un comprador que no tiene problemas, que me va a pagar, o es un proveedor, por ejemplo, que efectivamente me va a cumplir, que no tiene ningún problema? Bueno, en el tema de lo que es eh, evaluación de clientes, por así decirlo, ¿no? Tienes, por ejemplo, dos tipos de fuentes. Una, que son fuentes que son, por ejemplo, para los clientes, que son centrales de riesgo a nivel internacional, ¿no? Que es Sentinel y Dun & Bradstreet, que te permiten a ti, por ejemplo, determinar, claro, a través de un costo, claro está, eh, cómo está financieramente el cliente, si efectivamente cumple con sus obligaciones, si no tiene un porcentaje de deuda muy alto, si no ha tenido algún reporte, todo ese tipo de informaciones te le brindan estas dos empresas. Y luego está lo que les había comentado, el tema de COFACE y de SECREX, que es más que todo que le sirve a los exportadores, que es el seguro frente a un impago, ¿no?
si de repente el cliente o el exportador tiene dudas del cliente que ustedes le están presentando y ustedes también tienen dudas porque de repente no lo han visto mucho en el tema de las estadísticas o no conocen mucho bien o de repente por último no tienen ni página. Hay cosas que en realidad te van afilando el instinto, que no tenga página web, que no tenga comunicación en redes sociales, que no tenga presencia, que no los puedas encontrar, por ejemplo, si se dedica a hacer, entre comillas, productos retail, que no encuentres sus productos o su marca en ningún supermercado, de manera en los supermercados allá en destino. Hay cosas que más o menos a ti, poco a poco, te van dando indicios de que efectivamente el cliente puedes incurrir o no incurrir en un impago. Sin embargo, la mejor fuente de información siempre va a ser un reporte financiero. Yo le llamo a esto triangular la información. ¿Cómo tú triangulas la información? ¿Cómo tú conoces que efectivamente este cliente puede ser un cliente importante para ti o efectivamente puede ser un cliente que te va a traer problemas? Triangulas la información, realizas un reporte financiero, un reporte crediticio del cliente, ves cómo está, puedes incluso si ya tienes algún cliente, ejemplo, si el cliente es de Canadá, si tú ya cuentas con un cliente de Canadá, preguntarle cómo va y verificar efectivamente si tiene movimiento en el tema de sus redes, ¿no? De esa manera tú vas armando un perfil del cliente, por así decirlo, ¿no? Luego está el riesgo político, que es aspecto fuera de control del exportador y del importador, ¿no? Que puede dañar la operación. El tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, esto es más que todo para la gente o para las personas que están o que piensan dedicarse al tema del agro o de repente algún animal, ¿no? Medidas sanitarias están referidas a la protección de la salud de las personas y de los animales y las fitosanitarias están referidas a la preservación de los vegetales, ¿no? Principalmente son cosas que ustedes deben de considerar igual. Ahora, el tema del canal de distribución en un mercado internacional. Es importante que ustedes conozcan y sepan a quién están vendiendo, a quién están tocando la puerta, dónde se encuentra ese cliente, quién es ese cliente. Es un cliente que se dedica al food service, es un cliente que se dedica al retail, dentro del food service es un cliente que se dedica a los hoteles, es un cliente que se dedica, por ejemplo, al tema de catering, es un consumidor final, es un supermercado. ¿Quién es? ¿Quién es la persona o quién es su cliente potencial? Es importante porque eso también a ustedes le va a permitir el poder, por ejemplo, determinar un mayor porcentaje de comisión dentro de la operación. Mientras mayor conocimiento ustedes puedan tener de quién es el cliente, mejor poder de negociación van a tener frente al exportador al momento de plantear su operación. Tengan en consideración eso. Elementos de una negociación. Bueno, ya les había comentado, es armar el company profile del cliente en sí, la ficha de producto que es básica, el reporte de riesgo, la capacidad de producción, las referencias financieras, el costo del producto y las condiciones de pago. Todas esas cosas las vamos a necesitar una vez que nosotros empecemos a, por ejemplo, agarramos el teléfono, llamemos y empecemos a tocarle la puerta, ya sea también al posible cliente potencial y con toda esa información revertimos al exportador, a nuestro proveedor, a quien nos podría dar el servicio, dar el producto, por así decirlo, ¿no? Y bueno, el tema este es lo que les había comentado. De esta manera, el contrato de intermediación, ¿qué es un contrato de intermediación? Un contrato de intermediación es un documento creado entre el exportador y el broker internacional, donde se define cuál es el vínculo que hay entre ambas partes, la labor reconocida por parte del exportador como broker internacional a uno mismo y que generará una comisión de por medio por cada operación. Ya puede incluso ir dentro de ese contrato, ya sea puede ser una comisión fija, puede ser una comisión variable o puede ser algo que puedan pactar, pero eso va a depender de su negociación frente a los exportadores, ¿no? Y también está el tiempo de vinculación, que es importante, es decir, este contrato, no sé, es válido por 12 meses, por 24 meses, por 6 meses. Eh, este documento es el único, creo yo, que les va a poder respaldar frente a cualquier problema que ustedes puedan tener. Recuerden que sus proveedores son locales, por lo tanto se rigen bajo la ley peruana. Un contrato es un medio legal
frente a cualquier reclamo que ustedes puedan tener o cualquier discrepancia que puedan tener con cualquier exportador. Yo les recomiendo siempre trabajar un contrato de intermediación si van a o si deciden ser brokers internacionales con los posibles proveedores que ustedes puedan tener de acuerdo a determinados productos que ustedes escojan. eh, para evitar cualquier tipo de problemas en realidad, ¿no? Hay de todo, en realidad, lamentablemente hay de todo en este mercado y pueden haber incluso, les puede tocar un proveedor que puede jugarles de mala fe y no les quiera pagar al final las comisiones. Porque, ojo, la operación es el exportador y el importador. El contrato es un contrato de compra y venta que se genera entre el exportador y el importador. El broker no aparece en la figura. Es más, en los contratos por lo general tampoco se indica el porcentaje de comisión que va a generar el broker. Eso se genera entre una comunicación por escrito y también bajo un contrato con el exportador únicamente. Al final, el cliente no tiene por qué saber cuánto tú vas a ganar por esa operación, ¿no? En el contrato de compra y venta va el nombre del importador, el detalle del producto, el nombre, calidad, cantidad, precio, ¿no? Fecha de embarque, conformación de mercadería, destino, condiciones de pago y plazo de pago, y los documentos que involucran la venta y condiciones especiales de ser requeridas. Todo eso forma un contrato de compra y venta. Y todo eso ustedes tienen y están en la obligación de tener claro con el importador previo a una firma de contrato. Voy a enseñarles un ejemplo de un contrato para que lo puedan ver. Es un contrato que creo que hice el año pasado o hace 2 años. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Creo que ahí está mejor. Ok, perfecto. En este contrato vamos a tener la fecha, el número del contrato, que es el número de referencia para ustedes. Acá van todos los datos del cliente, quién es el cliente, la razón social, su dirección, su número de VAT, que en este caso es un número de registro único, así como nosotros tenemos un RUC, ellos también tienen un número. Toda esa información se coloca acá, colocas acá la información del vendedor, el producto que estás vendiendo, por ejemplo, acá estuve vendiendo, me parece que era quinoa y frijol Castilla, las cantidades que estás vendiendo, el precio determinado, el tipo de producto que estás vendiendo y su precio. Y, esto es importante, el Incoterm. Acá lo estoy vendiendo en FB Paita. ¿Eso qué quiere decir? Que lo voy a vender puesto en la borda del buque en el puerto de Paita. El packing, la conformación del producto, la fecha de embarque, lo voy a despachar el año pasado, en la última semana de julio, las condiciones de pago, le he puesto acá Cash Against Documents a través de banco, ¿no? El detalle del número del banco, el seguro estará acá incluso pagado por el comprador porque estoy cerrando en FB, no es un CFR, no es un CIF ni un CFR, y el tema de los documentos que involucran, el tema de esta venta, ¿no? Y algunas condiciones que puedan recalcar y bueno, le colocas acá la firma y el sello, ¿no? Y esperas que el cliente te lo devuelva debidamente firmado. Más que todo creo que era para darles un concepto en realidad en general. He tratado de poder aprovechar, son documentos que yo manejo personalmente, pero tienen todas las partes que les acabo de comentar, en realidad. O sea, cuentan con toda la información que ustedes o que lo pueden denotar o leer en esta diapositiva, en la última diapositiva. Es solamente el poder ordenar la información. Luego es imprescindible que cuente con toda esta información para evitar algún problema, ¿no? O alguna discrepancia a futuro. Y por último, la parte importante pues del broker es hacerle seguimiento a este contrato. De nada sirve que ustedes cierren o que logren hacer que se acepte una compra-venta, un contrato de compra-venta, si el broker no le hace seguimiento a este contrato, si no se despacha en el tiempo pactado, si el producto, por ejemplo, tiene algún problema o un reclamo. Y ojo, que no es la culpa del broker, ¿no? No digo que si el producto llega mal va a ser la culpa de ustedes y ustedes le van a descontar, no, al contrario, es culpa del exportador, pero ojo, la responsabilidad recae en ustedes porque el primer contacto son ustedes, no es el exportador. Sin embargo,
Si hay un reclamo, obvio que olvídense la comisión, ya no van a, no van a generar nada, ¿no? Sin embargo, es un tema que ustedes también tienen que hacer un filtro, ¿no? A través de, en el caso de la lista de compradores, o perdón, la lista de proveedores de acá, a través de Infocor, de, no sé, Sentinel, empresas que te permitan dar algún reporte de las empresas de cómo va, su capacidad de deuda. El tema es poder tener un buen socio. Ojo, recuerden que sus proveedores son sus socios estratégicos. Es poder conseguir un buen socio estratégico para poder caminar con él de la mano y empezar a abrir nuevos mercados. Creo que eso, por mi lado, en realidad, eso sería todo. Cuénteme, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda para poder aprovechar estos pocos minutos en realidad que ya quedan, porque ya creo que ya me excedí bastante, pero en realidad ha sido un gusto el poder compartir con ustedes estos momentos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto, en realidad si no tienen alguna duda, igual les agradezco por el tiempo, gracias por la paciencia, tuvimos un pequeño problema nada más de conexión, pero igual, sí, les agradezco igual, un abrazo, cuídense mucho y cualquier cosa, bueno, estoy para servirlo, un abrazo, hasta luego.